Bueno, antes que nada, bienvenidos a esta clase magistral o charla gratuita que decidí ofrecer para, para este mes. Y el tema que he elegido ha sido cómo el Feng Shui puede mejorar mi vida, cómo puede mejorar nuestras vidas. Bien, ya anteriormente había dictado una charla asociada con la astrología PATS, en donde hablaba de cómo el PATS puede ayudarnos a mejorar nuestras vidas también. ¿Ok? En esta oportunidad quiero hablar sobre el Feng Shui y las cosas, los beneficios que el Feng Shui puede traernos, pero sobre todo, cuál es el origen del Feng Shui, por qué se practica como se practica, eh, porque esto está muy conectado con el Patz, también con la astrología y con la observación de la naturaleza. Y lo que se enseña normalmente en Occidente no es lo que se practica o lo que se practicaba como se practicaba en la China antigua, ¿bien? Y como se hace hasta nuestros días a través del Feng Shui tradicional. Entonces aquí les dejo un poco de mi trayectoria. Yo me inicié con el Kung Fu en realidad a través del entrenamiento del arte marcial dentro del campo de la metafísica. Yo me dedico al Kung Fu y al Qigong en los estilos del Hung Gar y el Wing Chun hace 16 años, que fue cuando conocí a mi maestro. Practico y enseño meditación también para el crecimiento espiritual y la conciencia corporal. Eh, bueno, soy practicante y estudiante de metafísica china, de hecho el Kung Fu es parte de eso también, entonces hace 16 años me dedico a la metafísica china. Pero hace unos 7 8 años empecé a dedicarme a la astrología Paz, al Feng Shui tradicional y a la adivinación a través del I Ching en los métodos conocidos como Mehua, Ishu y Kuei-Kutsu. Me he dedicado al estudio, enseñanza y práctica de la medicina china desde hace 15 años, lo que me permite comprender muchos aspectos de la salud relacionados con la fecha de nacimiento, es decir, con la carta natal, las artes marciales y el I Ching. Y en el 2018 decidí fundar la escuela Xuanwu para la enseñanza y transmisión de la metafísica china en todas sus disciplinas. Hay profesores que trabajan conmigo que enseñan otros campos de la metafísica china y bueno, el objetivo de la escuela es justamente poder transmitir estos conocimientos. Ahora, entrando a la exposición, em, lo que ustedes conocen como Feng Shui en realidad pertenece a lo que se conoce como las 5 artes de la metafísica china. Dentro de las 5 artes de la metafísica china tenemos al Ming, que es el destino, y aquí se ubican todos los sistemas que estudian la fecha de nacimiento de una persona y la relación con su vida. Bien, entonces aquí entra la astrología Paz, ingresan sistemas como el Chimen Tuncha, el Tsuboi Shou, ¿ok? Diferentes sistemas de interpretación de la carta natal. Luego tenemos el Xian, que es el estudio de la forma. Aquí se estudian las formas perceptibles por los sentidos, como lo son la forma de la Tierra, ¿ok? Que ahí entra el Feng Shui, y del cuerpo humano. Y aquí entra, por ejemplo, el Mien Xian, que es la lectura de rostro. Luego tenemos al Yi, que es la medicina. Aquí se estudian los efluvios que circulan el chi por el cuerpo humano y cómo se regulan a través de diversas terapias, ya sea acupuntura, herbolaria, qigong, ¿ok? Luego tenemos el Pu, la adivinación, y aquí se estudia el I Ching y sus métodos de adivinación y cálculo. Y por último el Shan, que es la meditación y las artes marciales. Aquí se estudia el cultivo interno, el crecimiento espiritual y el fortalecimiento físico. Entonces, el Feng Shui pertenece a estas 5 artes. Bien, son estas 5 artes las que componen la metafísica china. Y el Feng Shui corresponde al arte de la forma. Según la metafísica china, para calcular con precisión las épocas de siembra y cosecha y establecer direcciones cardinales para sus viajes marítimos y terrestres, los chinos utilizaron algo conocido como el gnomón. Este es el origen de todos los cálculos que ustedes puedan ver dentro de la metafísica china. Y tiene fundamentos matemáticos. El yin y el yang tiene fundamentos matemáticos. El gnomon es un palo de 8 pies colocado sobre el suelo que emite una sombra más corta o larga dependiendo de lo cerca que se encuentre a los solsticios de invierno o verano. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo un palo colocado sobre el suelo y el nivel de sombra que va a proyectar sobre el suelo va a ser más largo o corto dependiendo de si estoy en invierno o en verano. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Ahí tengo el gnomo, ¿ok? Esa es una foto de un templo en China. Tengo el gnomo y tengo círculos concéntricos, ¿ok? Que me van marcando lo que son los signos del zodiaco chino, que no son signos del zodiaco chino, son periodos estacionales, y los 5 movimientos de la metafísica china, que son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Y los tengo ahí posicionados, ¿ok? Entonces,
ese palo me va a mover la luz y la sombra, o me va a mostrar los movimientos de la luz y la sombra durante todo un año. ¿Qué sucede? Al final lo que obtengo es esto, la imagen del yin y yang. Eso se conoce como Tai Chi en realidad, y me está hablando de la gran fuerza, que es la unión entre el yin y el yang. Y básicamente lo que tengo aquí es un reloj solar que me está mostrando los movimientos de la luz y la sombra durante todo un año. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo voy a la Tierra y quiero observar estos movimientos en la Tierra, lo primero que hago es ir a observar las montañas. Aquí ustedes tienen los caracteres de yin y yang en chino. A la izquierda tienen yang, ¿ok? Y a la derecha tienen yin. Lo voy a poner aquí con un puntero. Ah, déjenme ver aquí cómo lo hago. Esto debe ser. Ok, entonces yo aquí tengo el yang y aquí tengo el yin. Bien. Entonces, en el yang yo tengo esa parte de aquí con esos tres cuadrados y aquí la misma parte en el yin. Esto de aquí me está hablando de una cadena de montañas. ¿Ok? Es una cadena de montañas. En el caso del yang tengo este cuadrado con esa línea en medio que me habla del sol. Y tengo eso de aquí que son los rayos del sol bajando, descendiendo del cielo. En el caso del yin tengo una especie de cobertor de techo y por debajo tengo una suerte de vapor saliendo. Entonces, ¿aquí de qué me están hablando? De la luz del sol en las montañas y de la sombra en las montañas. Entonces, el lado luminoso de la montaña es yang, el lado oscuro de la montaña es yin. Todo lo que tiene que ver con luz es yang, con expansión, con energía masculina, eso es yang. Todo lo que tenga que ver con contracción, con energía femenina, con sombra, con oscuridad, eso es yin. Entonces, de ahí deriva el concepto de yin y yang. En Occidente se suele manejar como si, pues bueno, lo bueno, lo malo, ¿no? En realidad no, es mucho más profundo que eso y tiene un origen matemático. Luego de eso, eh, este símbolo del yin y el yang tiene otras sutilezas, bien, tiene aspectos mucho más profundos y se asocian con el I Ching. ¿Qué sucede? Los chinos, al tener esta dualidad de yin y yang, la intentan codificar de alguna manera. Entonces, para codificarlo utilizaron líneas. Las líneas enteras son el yang y las líneas partidas son el yin. Y durante todo un año yo tengo un ciclo de yin y yang que se va moviendo. Entonces, tengo aquí tres líneas yang que me habla del solsticio de verano, que es el día más luminoso, y tengo tres líneas yin, que es el solsticio de invierno, que es el día más oscuro. Y luego tengo como la sombra va creciendo aquí, perdón, como la luz va entrando, como la luz va apoderándose de la sombra, la va consumiendo y cómo la termina empujando para luego obtener el yang. Y aquí como la sombra va creciendo, va surgiendo, cómo se apodera de la luz y cómo empuja a la luz hacia afuera para finalmente obtener el yin. Entonces, el I Ching también tiene un origen matemático de observación de la naturaleza, de observación de cómo se mueven la luz y la sombra. Luego eso me da conceptos como los troncos celestes, que son los cinco elementos de la metafísica china, que son la madera, el fuego, el metal y el agua, cada uno representando una estación específica, ¿bien? Y además una dirección específica. Por ejemplo, en el agua yo tengo el solsticio de invierno en el norte, en la madera tengo el equinoccio de primavera en el este, en el verano tengo el solsticio de verano en el sur, eh, perdón, en el fuego tengo el solsticio de verano en el sur y en el metal tengo el equinoccio de otoño en el oeste. Y finalmente la Tierra que está en el centro, que la Tierra luego se va posicionando en las direcciones ordinales, ¿ok? En las cuatro direcciones ordinales. Pero al final de cuentas sigue siendo un ciclo. Los cinco movimientos o cinco elementos se siguen moviendo en ciclos, ¿ok? Y tengo metal yang, agua yin, ¿no? Polaridades dentro de los elementos también. Luego de esto, acá tengo cómo luego se van configurando las estaciones en función de los elementos. Entonces, acá tengo, por ejemplo, la madera, con madera yang y madera yin, en el este, como la primavera.
el primer mes de la primavera en febrero, el segundo mes en marzo y por último el mes de la tierra en abril, el dragón. Luego tengo en mayo y junio el verano, ¿ok? Fuego Yang, Fuego Yin, y luego tengo un mes de tierra. Y luego tengo agosto como mes de metal Yang, septiembre como mes de metal Yin como el otoño, y finalmente un mes de tierra también. Y por último, al agua, ¿ok? Con invierno, agua Yang, agua Yin y finalmente un mes de tierra. La tierra que está en medio, como les mencioné, sale, ¿bien? Y se posiciona en los puntos ordinales, no cardinales. ¿Bien? Y al final de cuentas lo que obtengo es esto. Ahora, me enseña Carlos, ya está bien, pero ¿cómo eso se aplica en el Feng Shui? ¿Qué tiene que ver el estudiar el Yin y el Yang, los troncos celestes, las ramas terrestres, que son los signos del zodiaco chino en el Feng Shui? En el Feng Shui existe algo conocido como el Luopan. El Luopan es la brújula china que se utiliza para calcular los grados de orientación de un lugar, ya sea una casa, un templo o una tumba. Y el Luopan utiliza estos troncos y ramas para indicarte si el lugar, por ejemplo, recibe energía del sur, energía del este, energía del oeste o del norte, ¿ok? Para indicarte el tipo de energía que la casa está recibiendo y poder trabajar en función de ese tipo de energía. Porque no es lo mismo posicionar una ventana en el sur o una puerta que posicionarla en el oeste. La casa o el lugar que estemos auditando o asesorando va a tener un tipo de chi o un flujo de chi específico según dónde se coloquen las entradas de aire de un lugar, o las entradas de luz, o la sombra. La casa siempre debe tener un equilibrio entre yin y yang, siempre, para que pueda ser un buen lugar. No es lo mismo poner una piscina en el norte, que es zona agua, que ponerla en la zona sur, o ponerla en el este o en el oeste. El tipo de chi que estemos manejando dentro de la casa es importante. Y no solamente va a afectar de manera positiva, puede afectar de manera negativa. Ahora en la tarde me tocó ver a una clienta que tiene una piscina en la parte de atrás de su casa y le dije, clausúrala. Esa piscina no puede funcionar porque es negativa para la casa. Puede traerte pérdidas económicas, problemas de salud. Entonces, uno va estudiando en función de la posición de la casa, ¿no? La forma de la casa, qué cosas pueden haber, qué cosas pueden no haber. Uno puede diseñar una casa desde cero también en función a esto. Pero si no se tiene conocimiento de los troncos, las ramas, de este tipo de conceptos, es un poco más complicado. El Feng Shui en sí puede estudiarse directamente en las formas, pero es bueno que los alumnos conozcan también de estos temas, ¿no? Sobre todo cuando quieren ya escalar a estudiar otras ramas del Feng Shui que tienen que ver con Pakua Feng Shui, con otro tipo de estudios que les voy a mencionar a continuación. Bien, ¿cómo se aplica en el Feng Shui? Y aquí tienen el Luopan, la brújula china. Aquí tienen el norte, aquí tienen el sur, aquí tienen el oeste, aquí tienen el este. Y miren, tengo, estos de aquí son los 8 trigramas. Estos de aquí son las ramas terrestres, que son los animales del zodiaco chino, junto con los 5 elementos combinados. Y luego tengo más información aquí también asociada con los trigramas, con las ramas terrestres, ¿bien? Nuevamente trigramas. Entonces, esta brújula, esta aguja que está aquí, se va moviendo y me va indicando el tipo de chi que la casa puede estar recibiendo. ¿Bien? Me va a indicar el tipo de chi. Ahora, esto se estudia ya en niveles más avanzados de Feng Shui, pero es ideal que los alumnos puedan manejar estos conceptos incluso desde el inicio, ¿ok? Para luego irse acostumbrando. Esto se enseña más que nada en PATS, en astrología PATS. Ahora, en el Feng Shui Yin, aquí por ejemplo yo tengo una tumba, miren, para que vean cómo es que se aplica el Feng Shui originalmente. Se aplica o se aplicaba incluso más antiguamente en el diseño de tumbas. Bien, aquí yo tengo, esta tumba no está, bueno, sí, está orientada hacia el sur, aunque no parece tan directamente hacia el sur por la forma como está, no está orientada hacia el este, perdón. Está orientada hacia el este por la sombra, ¿ok? Recibiendo luz, tiene un espacio amplio por delante, que es lo que se aconseja tener dentro de una casa, ¿no? Un espacio amplio delante. Tiene un respaldo con una montaña, que esto es esencial, y tiene dos abrazos, uno por la derecha y uno por la izquierda. Esto, esto que les acabo de mencionar es lo que se estudia en Feng Shui de formas.
que hayan las condiciones físicas, materiales necesarias para luego verificar la dirección del lugar. Si yo tengo una mala dirección en una casa, digamos una dirección oeste, pero en un grado específico que no es beneficioso, incluso más importante que la dirección de la casa es la forma externa en la que la casa está ubicada. Si la casa tiene ese tipo de soportes, tanto izquierda como derecha, y también tiene ese tipo de soporte por detrás, va a hacer que la casa sea próspera, que tenga por lo menos una forma de generar dinero, salud, bienestar a la persona en general. Pero si la casa, así como la tumba, no tiene estas condiciones, es imposible trabajar ahí. Hay buenas casas que yo he visto que tienen buena dirección y todo lo demás, pero son imposibles de trabajar porque no tienen los requerimientos externos necesarios. Por eso la forma es más importante. Aquí tienen formas, así se ubicaban los lugares para vivir, protegidos por montañas. Bien, acá tienen formas de montañas, que es lo que se estudia en el Feng Shui de formas. Miren cómo esto es para indicar cómo el chi va descendiendo por las montañas. Estas montañas se forman también por la cantidad de agua que hay por debajo. Y la cantidad de agua determina la calidad de terreno. Bien, entonces se va moviendo de esta manera hasta que culmina aquí. Y este, por ejemplo, sería un muy buen lugar para construir una ciudad, un pueblo, una casa, un templo, por la forma de terreno que tiene. Aquí también. Eso se conoce como Shue, que es el concepto de nido de dragón. Bien. Entonces, en el contexto rural yo tengo esos abrazos que los puedo utilizar, bien, para poder tener un espacio donde vivir. Y en el contexto urbano, este, por ejemplo, es el caso de una clienta, que es la clienta que estaba viendo en la tarde, que también me pidió ver su negocio. Entonces, aquí ustedes tienen el frente de la casa, al lado izquierdo bueno, de la casa, no, del edificio. Al lado izquierdo del edificio tienen un edificio más alto y al lado derecho un edificio más bajo. En términos generales, esto es bueno. ¿Por qué? Porque el lado yang de la casa, que es el lado izquierdo, debe ser más alto o más largo, es decir, tener más casas al costado, y el lado derecho debe ser más bajo, ¿bien? O más corto, tener menos casas a la derecha. ¿Para qué? Para hacer este abrazo que hemos visto en la tumba, que es el que está aquí. ¿Qué más se requiere? Que detrás de este edificio haya otro edificio que le dé un respaldo, que no lo tenemos aquí, pero debería haber un respaldo. Estos edificios sería bueno que sean más altos, que cubran todo el edificio para que lo abracen, ¿no? Ese que sería un poquito más alto también hasta por acá, ¿no? Que sería lo ideal. Pero les he puesto ese ejemplo porque es el más cercano que tengo. Entonces, son condiciones que uno va evaluando en el negocio, ¿bien? O en las casas, si es que esta fuese una casa. Hay personas que, por ejemplo, imaginemos que esto es un conjunto de departamentos. Hay personas que van a vivir en el primer departamento, en los primeros pisos, y les puede ir mejor que las personas que vivan al final. ¿Por qué? Porque las personas que están aquí tienen protección de las casas del costado, pero las personas que están aquí no. Están más expuestas al sol, más expuestas al viento, entonces hay menos protección, ¿ok? Entonces solamente con esas condiciones yo puedo saber si un lugar es positivo o no para vivir sobre todo, ¿no? Si se tiene un negocio, incluso teniendo un negocio, lo que se evalúa en una persona no es el negocio primero, sino cómo está su casa, porque de ahí viene todo. Entonces, estas condiciones son importantes, ¿bien? Y además también tengo formas en las construcciones que me van a hablar de los 5 elementos y cómo esos elementos pueden afectar las vidas de las personas. Normalmente se busca que las casas tengan eh, diseños estables, ¿ok? Sólidos. Los diseños más sólidos son los diseños tipo madera y tipo tierra. Bien, los diseños tipo madera son diseños altos, elevados, ¿no? Con formas de troncos, como si fuesen árboles. Y los tipo tierra son más bajos, aplanados, ¿no? Más, más hechos a lo largo, bueno, perdón, a lo ancho que a lo alto, ¿no? Y bueno, tienen las formas metal que son más redondas, las formas de agua que son onduladas y las formas de fuego que suelen ser formas triangulares que son mucho más adecuadas para templos, no para viviendas. Entonces, todo esto se estudia en la escuela de las formas. Por eso es que el Feng Shui está ubicado dentro de lo que se conoce como el estudio de las formas. Bien, y
el estudio de las formas es lo primero que se estudia dentro del Feng Shui. Muchas escuelas en Occidente, y yo sé que algunas personas aquí pueden haber estudiado Feng Shui, ¿no? Pero muchas escuelas en Occidente van directamente a lo que se conoce como las estrellas volantes, o estrellas voladoras, o como ustedes las quieran llamar. Esa no es la forma correcta, porque si yo tengo una mala forma en un lugar y me voy a estudiar estrellas volantes, nunca voy a poder trabajar en un lugar que está mal, por más estrellas volantes que utilice, porque el espacio no está preparado para recibir una influencia temporal como el de una estrella volante. Todo esto es lo que se estudia como elementos fundamentales dentro de los estudios de Feng Shui. La forma es lo primero que se estudia. Cualquier otro estudio que sea como Paco Feng Shui, estrellas volantes o Feixing, Chen Kung Pao, que es otro sistema, ¿no? No, o Yangkong Feng Shui, por ejemplo, no sirve si no tienen forma. Y hay muchos problemas que ustedes pueden resolver solamente corrigiendo la forma de un lugar, nada más. Entonces aquí, por ejemplo, esto ya es Paco Feng Shui, bien, pero incluso sin utilizar Paco Feng Shui, ese es el caso de esta clienta que tenía la piscina por detrás, ¿no? Que le dije, mira, la piscina por detrás hay que quitarla, hay que cambiar la puerta de la cocina, en fin, varias cosas que se vieron. Cuando ustedes ya tienen los estudios de formas y quieren pasar a estudios más profundos, la siguiente escuela es la escuela de Paco Feng Shui, que es lo que ustedes están viendo aquí, que se divide la casa, ahí tienen los grados de orientación, que en este caso son 246 si no me equivoco, giran la brújula, ubican la orientación a los 246, ¿ok? 246 grados y en función de los 246 grados ustedes van colocando los 8 sectores que van determinando 4 sectores positivos y 4 sectores negativos de la casa. Y luego van dando las recomendaciones en función a eso. Pero, vuelvo a recalcar, esto que ustedes están viendo en pantalla no es posible si la forma del lugar no es adecuada. No importa si yo he estudiado esto o estrellas volantes y tengo un baño en el centro. Para quienes me siguen a través de Instagram o han visto mis videos anteriormente, si tengo un baño en el centro, no importa qué haga luego, cómo intente resolver la casa de alguna manera, los problemas que hay ahí, no se van a resolver si no saco ese baño del centro. No se resuelven, porque el problema es la forma. Y la forma es lo más importante. Ahora, dirán, ya, Giancarlo, está bien, teóricamente todo bonito, todo bien, pero en realidad esto parte como una experiencia personal y como una experiencia de mis clientes también. No he puesto aquí toda la experiencia personal que he tenido con el Feng Shui porque lo vengo practicando hace 7 8 años, pero he puesto esta experiencia de aquí que es cuando llegué a Tailandia. Antes de esto, yo tenía una clínica en Perú, una clínica de acupuntura, de medicina china, y mi local era un local que tenía muchos problemas de Feng Shui. Yo invertí mucho dinero ahí antes de estudiar Feng Shui y todo lo demás. Invertí mucho dinero y siempre tenía que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para seguir generando dinero. Y era muy agotador, muy, muy agotador. Hasta que, bueno, yo conocí a mi primer profesor de Feng Shui en ese momento, en el 2016 creo que fue. Sí, 2016, habrá sido 2017. Y él me dijo, mira, vas a hacer eso de aquí, pum, pum, pum. Y luego apuntamos bueno, primero me mudé yo a otro lugar. 2016 conocí a mi primer profesor. Me mudé a otro lugar en donde seguí las instrucciones por formas que este profesor me enseñó y mi negocio comenzó a crecer. Ya podía pagar 2 alquileres porque pagaba la casa y pagaba el negocio y tenía dinero para seguir creciendo el negocio. Luego de eso volví al local por temas, tuve algunos problemas con el propietario de la otra casa, volví a vivir en mi misma clínica porque yo vivía y atendía ahí, hasta que la situación se volvió ya insostenible. Eh, Era un lugar en el que además había muchos espíritus, es otro tema del Feng Shui que también se ve, ¿no? No se ve en los estudios primarios, pero sí más adelante se estudia también la relación con los espíritus en las casas. Y decidí mudarme a otro lugar que tenía todavía un mejor feng shui que la primera casa a la que me había mudado. Y ahí fue donde mi negocio comenzó a crecer mucho más, las consultas estaban llenas y antes de pandemia me iba a asociar con
un español para poder abrir centros en España, hasta que, bueno, vino la pandemia y tumbó todo para abajo, ¿no? Pero incluso durante la pandemia, como yo vivía en esta casa, ¿no? En este departamento que tenía buen feng shui, me dediqué a invertir en criptomonedas, gané buen dinero, me dediqué a, bueno, abrí mi escuela, o sea, ya le comencé a poner mucho más énfasis en mi escuela online y las cosas fueron bien, o sea, pandemia no me fue mal, ¿no? Entonces, eso es por el departamento en el que estaba viviendo. Esa fue la experiencia un poco más fuerte que tuve a nivel de feng shui. La otra experiencia que la he tenido ya aquí en Tailandia, porque yo estoy viviendo en Tailandia ahora, fue mudarme aquí en función de mi fecha de nacimiento, de mi elemento de nacimiento. Yo, cuando ustedes se hagan cartas natales o si en algún momento ustedes estudian astrología china, dentro de la astrología china uno puede determinar qué elemento le beneficia a cada persona y pueden aconsejarle mudarse hacia ese lugar. Bien. Entonces, me mudé acá a Tailandia. Ya para esto yo había tenido una lesión cuando estaba en Lima, una lesión en mi rodilla. Tuve esos problemas que ustedes ven que tengo el pie pronado, ¿ok? Entonces mis rodillas se metían, debilidad en los tobillos, un montón de cosas que se me presentaron estando en Lima. Y cuando me mudé para acá, bueno, eso se produjo por un tema de irresponsabilidad mía en realidad. Cuando vine para Tailandia, se me fue sanando. O sea, si ustedes ven los ángulos de inclinación, miren, acá tengo 22 grados de inclinación, 29 en la rodilla, en la pierna derecha, que es donde tuve mi lesión en la rodilla, y luego miren cómo se va corrigiendo. Claro, me dirán, Giancarlo, sí, pero estás usando plantillas, te ha sido que te vean. Sí, pero ¿por qué eso no lo hice en Lima? No solamente esto, sino que además problemas de piel que tenía se han ido resolviendo aquí, sin que tome ninguna medicación ni nada. Entonces, el feng shui tiene que ver con el terreno, con el espacio donde ustedes viven, ¿ok? Pero siempre se va a asociar con la astrología china, de todas maneras. No digo que ustedes no puedan estudiar feng shui, sobre todo feng shui de las formas como tal, sin estudiar astrología china, pero un nivel mucho más sutil de feng shui lo van a lograr estudiando astrología china también. ¿Bien? Entonces, bueno, yo no he puesto aquí los casos de mis clientes, pero los pueden encontrar. Tengo una página donde pueden reservar las consultas de Feng Shui y pueden encontrar los casos ahí descritos. Pero no solamente es una experiencia propia, ¿bien? Hay varios negocios que he ayudado a que crezcan, ¿ok? E incluso ni siquiera solamente en términos económicos, personas que no podían ni siquiera descansar, que no estaban bien en sus casas, que tenían problemas de pareja, por ejemplo, todo eso se ha ido resolviendo solamente con cosas muy sencillas. Por ejemplo, no tener la cocina enfrentada al baño es una forma de aliviar problemas de pareja y aliviar problemas económicos, ¿bien? Obviamente, evitar lugares con cocinas y baños en el centro, porque eso produce pérdida financiera, agotamiento. Entonces, hay muchas cosas que se pueden aprender a nivel de formas que pueden resolver todos estos problemas y ayudar a que la gente mejore. Listo. Bueno, ese ha sido lo último de la presentación. Antes de pasar a lo siguiente, pues voy a tener la grabación para poder hablarles un poco más de lo que se viene. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Pueden escribir su pregunta en el chat, por favor. Como les había comentado, no activen sus micrófonos para que el audio salga limpio. ¿Tienen alguna pregunta respecto a lo que han visto? ¿Todo ha quedado claro? Veo aquí que se han conectado desde varios lugares. ¿Todo ha quedado claro? ¿Se entendió lo que expliqué? ¿Les pareció interesante? Nada, ningún comentario. Bueno, si no hay ningún comentario, voy a pasar. ¿Sí? Perfecto, Yamila, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que te haya parecido interesante. En realidad es incluso más profundo lo que he explicado aquí. Pero qué bueno. Bien, vamos aquí a parar la grabación y voy a hablarles de algo adicional. Respecto a la distribución interna, es necesario, por favor, puedes ampliar. Cuando hablo de distribución interna, necesario, hablo, por ejemplo, de la posición em, de baños, de cocina, ¿no?
de todos los elementos que van dentro de la carta, dormitorios, estudios, todo, uno puede diseñar una casa desde cero si tiene en cuenta hacia dónde se ubica la casa en función de grados y qué tipo de energías o chi va a manejar dentro del espacio. Entonces, con distribución interna me refiero a eso. Tienes distribución externa, que son las demás construcciones que van afectando a la casa, ¿ok? O las formas de tierra, los ríos, los lagos. Y luego tienes la distribución interna, que es cómo tú distribuyes el lugar dentro de los ambientes. Eso es, ¿ok? Y Amila, estas charlas sí probablemente las siga dando. Más adelante se vienen otras charlas también sobre medicina china que las va a dictar Juan Francisco, pero sí vienen otras charlas más adelante. Perfecto, qué bueno que les haya interesado. Entonces voy a parar aquí la grabación y les tengo algo adicional.